Bienvenidos de nuevo a nuestro canal, donde desenterramos los secretos que el tiempo intenta ocultar. Hoy prepárense para un viaje fascinante a las profundidades del corazón de un personaje que quizás solo conozcan de nombre, pero cuya alma guarda un tesoro de emociones y anhelos. Vamos a descorrer el velo sobre el corazón secreto de Demet en la carta a Can. Sí, han oído bien. Esa carta que quizás hemos leído o de la que hemos oído hablar, guarda en su interior la clave para entender realmente a Demet. Y hoy, aquí, te lo vamos a revelar. Si aún no lo han hecho, asegúrense de darle a ese botón rojo de suscribirse y activar la campanita, porque cada semana traemos para ustedes historias que te harán pensar, sentir y sobre todo, descubrir. Imaginen por un momento estar ante un pergamino antiguo con la tinta ligeramente desvanecida, pero con la fuerza de las palabras intacta. Una carta escrita en un momento de profunda introspección, dirigida a alguien que ocupaba un lugar especial en la vida de Demet. No es una carta cualquiera, amigos. Es un espejo del alma, un confesionario de sentimientos que rara vez se muestran en público. Demet, a menudo percibido como una figura fuerte, quizás distante, o tal vez incomprendido, se desnuda en estas líneas. Y lo que encontramos ahí es una complejidad que va mucho más allá de lo que los ojos pueden ver superficialmente. Cuando hablamos del corazón secreto de Demet, nos referimos a esa parte de sí mismo que rara vez permitía asomar. Esa vulnerabilidad, esos miedos, esas esperanzas más profundas que tejían su existencia. A menudo las personas proyectamos una imagen, una fachada, para protegernos del mundo. Pero en la intimidad de una carta, especialmente a alguien como Can, que debió inspirar un nivel de confianza excepcional, esa fachada se derrumba. Can no era un desconocido, no era un rival, era alguien que presumiblemente conocía o aspiraba a conocer las capas más íntimas de Demet. ¿Qué tipo de secretos podría albergar el corazón de Demet? Pensemos en ello. Quizás se trataba de anhelos no cumplidos, de sueños que quedaron en el tintero, de esa lucha interna entre lo que se debía hacer y lo que realmente se deseaba hacer. La carta podría estar impregnada de esa melancolía del paso del tiempo, de las decisiones tomadas y las oportunidades perdidas. O tal vez, y esto es lo que realmente nos intriga, el secreto radicaba en un amor, un afecto profundo y no correspondido, o quizás en una gratitud inmensa que no se atrevía a expresar abiertamente en otros contextos. La forma en que Demet se dirigía a Can es crucial. Las palabras elegidas, el tono, las pausas implícitas en la escritura. ¿Eran palabras de admiración sincera? ¿De arrepentimiento? ¿De una súplica silenciosa? Analicemos la posibilidad de que Demet, a pesar de su aparente control, se sintiera a menudo abrumado por las circunstancias. Quizás la carta revela una batalla interna contra la duda, contra la soledad, contra la presión de las expectativas. La imagen pública de Demet, esa que proyectaba al mundo, era la de una roca, un pilar de fuerza e inmutabilidad. Pero, ¿qué sucedía cuando las luces se apagaban y solo quedaba el eco de sus propios pensamientos? Es en esos momentos de soledad introspectiva donde las verdaderas máscaras caen. La carta a Can es precisamente eso, una grieta en la armadura, un atisbo del ser vulnerable que se escondía detrás de la reputación. Imaginen a Demet escribiendo esto. ¿En qué momento de su vida? ¿Después de un gran éxito o de una amarga derrota? Cada evento marcaba su camino y su interior. Si la carta se escribió en un momento de crisis, podría revelar la fragilidad que yacía bajo su exterior firme. Si fue en un momento de calma, quizás manifestaría la gratitud por la presencia de Can, o la contemplación de un futuro que solo podía imaginar en la soledad de su propia mente. Podríamos estar hablando de un periodo de profunda desilusión, donde los ideales que Demet había defendido se veían amenazados, o quizás de un momento de epifanía, donde la comprensión de su propia mortalidad o de la fugacidad de la vida lo impulsaba a dejar un registro de su verdadero sentir. La carta se convierte así en un ancla en la tormenta de la existencia, un testimonio de que incluso las figuras más imponentes están sujetas a las corrientes de la emoción humana. El corazón secreto también puede referirse a las motivaciones ocultas detrás de sus acciones. A menudo juzgamos a las personas por lo que hacen, pero pocas veces nos detenemos a pensar por qué lo hacen. Las decisiones de Demet, esas que impactaron su vida y la de otros, estaban impulsadas por un deseo secreto de protección, de venganza, de redención. La carta a Can podría ser el escenario donde Demet explicara, quizás sin darse cuenta del todo, las verdaderas razones que guiaban sus pasos, razones que el mundo exterior nunca llegó a comprender.
Quizás tras una acción aparentemente cruel, se escondía un acto de amor desesperado o una estrategia de supervivencia que lo obligó a tomar decisiones difíciles. La carta nos permitiría desentrañar estas capas, revelando el tejido complejo de sus motivaciones y liberándolo de la simplificación a la que a menudo se ve sometido. Pensemos en la naturaleza de la relación entre Demet y Can. Si Can era un confidente o un amigo cercano, entonces la carta sería un espacio seguro para la honestidad brutal. Si por el contrario la relación era más compleja, quizás con tintes de rivalidad o de admiración a distancia, la carta podría ser un intento de tender puentes, de buscar comprensión o de dejar un legado de verdad para el futuro. La elección de Can como destinatario no es casual. Demet debió ver en él una receptividad, una capacidad de escucha, un juicio que no lo condenaría. La propia carta, al ser dirigida a Can, se convierte en una declaración sobre la naturaleza de su vínculo, un pacto de intimidad que trasciende las convenciones sociales. La belleza de estas cartas olvidadas o poco comprendidas es que nos permiten humanizar a figuras que de otra manera podrían parecer unidimensionales. Demet, a través de estas líneas, se convierte en un ser humano real, con sus luchas, sus anhelos y su propia verdad interior. Es un recordatorio de que todos llevamos dentro un universo de experiencias y emociones, y que a menudo, los secretos más profundos residen en aquellos a quienes menos entendemos. Cada trazo de tinta, cada palabra elegida, se convierte en un ladrillo más en la construcción de su complejidad, demostrando que la verdadera profundidad de un individuo no se mide por sus logros externos, sino por la riqueza de su mundo interior. Ahora, ¿qué tipo de revelaciones podríamos encontrar específicamente? Podría ser la admisión de un error que le pesaba, una disculpa que nunca llegó a dar en voz alta. Podría ser el reconocimiento de la influencia positiva que Can tuvo en su vida, un agradecimiento que las palabras comunes no podían abarcar. O quizás, y aquí es donde la intriga se intensifica, podría ser la confidencia de un amor que nunca se atrevió a nombrar, un sentimiento que consumió su vida en silencio. Imaginen la carga de mantener un amor oculto, una devoción que se alimenta de la distancia y del silencio. La carta se convierte en el único confidente de este afecto prohibido, un refugio donde el amor puede existir, aunque sea solo en la imaginación. Imaginen el peso de un secreto de amor no confesado. La constante lucha entre el deseo y la razón, entre la pasión y el deber. La carta a Can podría ser el desahogo de ese torbellino interno, un grito silencioso en la página. Demet, al escribirle a Can, quizás buscaba una especie de catarsis, una manera de liberar la carga emocional que llevaba consigo. La posibilidad de que Demet, a pesar de su fortaleza aparente, haya sido un esclavo de sus propios sentimientos es fascinante. La carta sería la llave para entender no solo sus acciones, sino también las batallas silenciosas que libró en el terreno del corazón. También debemos considerar la posibilidad de que la carta revele las verdaderas aspiraciones de Demet, aquellas que chocaban con la realidad que vivía. Quizás soñaba con una vida diferente, con un camino alternativo que la carta le permite vislumbrar a Can. Esas aspiraciones secretas, esos y si hubiera, son a menudo el motor o la fuente de la melancolía en la vida de muchas personas. Tal vez Demet anhelaba una vida de estudio, de arte o de paz, pero las circunstancias lo empujaron hacia un destino de conflicto y responsabilidad. La carta sería un lamento por los caminos no tomados, una oportunidad para que Can, el destinatario, sea testigo de la vida que Demet pudo haber vivido. Analicemos la metáfora del corazón secreto. No se trata solo de emociones, sino también de la esencia misma de Demet. Lo que lo hacía latir, lo que le daba propósito, lo que lo impulsaba a seguir adelante incluso en los momentos más oscuros. La carta podría ser una revelación de esa fuerza interior, o de la fragilidad que la amenazaba. Quizás el secreto radicaba en una creencia profunda, una fe inquebrantable que lo guiaba, o en una duda existencial que lo atormentaba. La carta se convierte en un mapa del alma, revelando las corrientes subterráneas que dirigían su vida. La importancia de Can en todo esto no es menor. Si Demet eligió compartir su corazón secreto con él, esto nos dice mucho sobre la percepción que Demet tenía de Can. Lo veía como un depositario digno de su verdad más íntima, alguien capaz de entender y quizás, solo quizás, de perdonar. La confianza que Demet depositó en Can es, en sí misma, una revelación. Demuestra que incluso en la soledad del poder o la influencia, Demet buscaba un eco, una resonancia en otro ser humano. La carta es un acto de vulnerabilidad que se atreve a extenderse, un puente tendido hacia la comprensión mutua. ¿Podría la carta contener una advertencia?
¿Un consejo basado en experiencias dolorosas? ¿Una súplica para que Khan no cometa los mismos errores que él? El corazón secreto de Demet podría estar latiendo en cada línea, en cada palabra cuidadosamente elegida para transmitir un mensaje que iba más allá de las frases superficiales. Podría ser una lección aprendida a través del sufrimiento, una guía para navegar por las complejidades de la vida que Demet había experimentado en carne propia. La carta se convierte en un legado, un testamento de sabiduría destilada a través del crisol de la experiencia. Pensemos en el impacto de este tipo de revelaciones. Nos invitan a reevaluar todo lo que creíamos saber sobre un personaje. Nos obligan a mirar más allá de las acciones y a adentrarnos en el laberinto de la psique humana. El corazón secreto de Demet, al ser revelado a través de esta carta a Khan, nos ofrece una oportunidad única de comprenderlo en su totalidad. Nos permite ver al hombre detrás del mito, al ser humano detrás de la figura pública. La carta no solo revela secretos sobre Demet, sino que también nos enseña sobre nosotros mismos, sobre nuestra propia capacidad para la complejidad y la dualidad. Y es que al final, todos tenemos nuestros corazones secretos. Esas partes de nosotros mismos que guardamos celosamente, que solo compartimos con aquellos en quienes confiamos plenamente. La carta de Demet a Khan es en esencia una ventana a esa parte íntima, una invitación a comprender las complejidades que hacen de cada ser humano un enigma fascinante. Nos recuerda que la verdadera comprensión surge de la empatía y de la voluntad de mirar más allá de la superficie, de atreverse a explorar las profundidades del otro. En resumen, hemos explorado la profundidad y la complejidad del corazón secreto de Demet, tal como se revela en su carta a Khan. Hemos especulado sobre la naturaleza de sus vulnerabilidades, anhelos y motivaciones ocultas. Hemos reflexionado sobre la importancia de la confianza y la intimidad en la autorrevelación, y cómo estas cartas nos permiten humanizar a las figuras históricas o literarias, viéndolas no solo por sus acciones, sino por la riqueza de su mundo interior. La carta de Demet a Khan es, en definitiva, un testimonio de la intrincada naturaleza humana y de los secretos que todos llevamos dentro, esperando, quizás, ser descubiertos por la persona adecuada. Es un faro de luz en la niebla de la historia, que ilumina no solo la figura de Demet, sino también la universalidad de las emociones humanas. Espero de verdad que este viaje al corazón secreto de Demet les haya resultado tan fascinante como a mí. Me encantaría saber qué opinan ustedes. ¿Qué secretos creen que guardaba Demet? ¿Qué les sugiere la idea de una carta así? Déjenme sus pensamientos y especulaciones en la caja de comentarios, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Si disfrutaron de este vídeo, por favor, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con sus amigos que también aman las historias con misterio, y si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para no perderse ninguna de nuestras futuras exploraciones. Nos vemos en el próximo vídeo, exploradores. Hasta entonces.